Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar de, el modelo de control interno COSO. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy presente. La idea aquí es que ustedes entiendan que cuál es la diferencia entre MESI y entre COSO. Y ya después vamos a proceder a generar todos los ejercicios prácticos después de que tengamos claros los conceptos. Bueno, desde el punto de vista organizacional, hay que tener presente las siguientes preguntas. ¿De quién es la responsabilidad por el gobierno corporativo y la gestión de los objetivos, riesgos y controles de toda organización? Pues la respuesta es de todos. Por favor, no me rayen la pantalla. Entonces, estábamos hablando de que la responsabilidad de absolutamente toda la gestión de los riesgos es de absolutamente todos los integrantes de la organización. ¿Listo? Cuando hablan de gobierno corporativo, estoy hablando de los directivos de la organización, el gerente general. ¿Listo? La junta directiva. ¿Listo? ¿De quién es la responsabilidad por realizar periódica? De la realización periódica de los arqueos, conciliaciones, inventarios, análisis de cuentas y demás de los dueños del proceso. ¿Listo? ¿Quiénes son esos dueños del proceso? Pues los jefes inmediatos. Esto es algo que tenemos que tener muy presente, muchachos. La responsabilidad de los controles de la organización es de absolutamente de todos, ¿cierto? Los integrantes de la empresa, pero ¿quién es el que debe generar el tema del control y verificar absolutamente todo el tema de los arqueos, conciliaciones, inventarios y el análisis de cuentas de los dueños de cada uno de los procesos, o sea, los superiores o los jefes de cada una de las áreas? Desde el punto de vista organizacional, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la auditoría interna o de la auditoría externa? De la revisoría fiscal en argumento con el interno o el externo. Les aclaro para las personas que no están estudiando contaduría pública y para las que están estudiando contaduría pública, revisor fiscal es un contador público, ¿sí? Pero el revisor fiscal es el que se encarga de verificar que la información que está entregando y que está manejando el contador público es verídica, o sea, es el auditor del contador público. ¿Listo? ¿Qué pasa? Se debe realizar una evaluación independiente y dar su opinión. Cada uno de ellos da su opinión totalmente diferente, ya sea la auditoría interna o externa o el famoso revisor fiscal. ¿Listo? Dice que si se va a manejar sin salvedades, se tiene que manejar bajo la NIA, las NIAs que son normas internacionales de auditoría 700, ¿listo? Y la NIA 705, con salvedades negativas, desfavorable o adversa, denegación o abstracción de la opinión. O sea, se genera una salvedad de acuerdo a la información que visualizó la persona. Cabe aclarar, muchachos, que nosotros vamos a ver las NIAs más adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que entender toda organización. Aquí es supremamente importante este concepto de organización. ¿Por qué? Porque es a raíz de una empresa de donde van a salir absolutamente todos los alcances de la misma. Entonces, toda organización debe tener presente que tiene que tener una misión para tener el éxito, ¿sí? Esa misión es lo que yo quiero generar con mi empresa, cuál es la función que que voy a ofrecer, ¿sí? ¿Para qué lo voy a ofrecer? También describe el futuro que permite alcanzar la misión a una visión, que es cómo me quiero ver o cómo la empresa se quiere ver dentro de un futuro. ¿Listo? Los objetivos que desea lograr. ¿Listo? Y de esos objetivos también se desprende algo que nosotros conocemos
como lo que necesita cumplir por medio de unas metas. ¿Listo? Esas metas son los logros a los cuales yo quiere llegar y debe generarlos en base o con base, perdón, a los objetivos. ¿Listo? Permite lograr los logros o alcances de esos famosos objetivos. También necesita cumplir algún proceso y son los logros que incrementan la posibilidad para cumplir todas esas metas. Es la unión de absolutamente todos los procesos que debe hacer para generar el desarrollo de las metas. Toda organización tiene este esquema. Lo único que nosotros tenemos que tener presente es saber cómo vamos a llegar a ese esquema de la organización, cómo entenderla para ahí sí poder generar un proceso de auditoría. Si el auditor no tiene claro cuál es esa misión, esa visión, los objetivos, las metas y cuáles son los procesos que tiene, olvídense que va a poder generar una auditoría porque no sabe a qué es lo que va a auditar, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener presente ese concepto o esos conceptos importantes. Ahora, ¿qué se debe generar? Se debe entender un modelo de negocio, los objetivos, los riesgos y los controles que va a manejar. ¿Listo? Tenemos que tener presente qué tipo de auditoría se va a generar. Ese tipo de auditoría primero inicia con una toma de decisiones, estrategias en cada uno de los procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa toma de decisiones me ayudan a generar resultados futuros para la organización. Y esa toma de decisiones yo lo logro hacer de acuerdo a qué, a la información que yo tomé. ¿Y cuál es la información que yo tomé? Los estados financieros que voy a generar dentro del proceso de auditoría, si estoy generando un proceso de auditoría financiera. Yo puedo generar auditoría en absolutamente todos los procesos de la organización, desde el área de producción, ¿sí? Hasta el área financiera. ¿Listo? Y después de esto, ¿qué va a pasar? Se va a llevar una reunión ante la junta directiva y es donde se van a tomar todas las decisiones sobre los hallazgos que se encontraron en esa famosa auditoría y qué es lo que se debe tener presente para evitar seguir cometiendo las mismas fallas, mejorar y evitar todos los riesgos. ¿Qué pasa con la gestión basada en los riesgos? Esa gestión basada en los riesgos sale de unos objetivos. Identificar, medir y priorizar los riesgos inherentes. ¿Cuáles son esos riesgos inherentes? Verificar cuál es la probabilidad, qué tan frecuente pasan y cuál es el impacto que generarían. Puedo tener riesgos altos, bajos, medios, inherentes es que pasan de vez en cuando, ¿sí? O que posiblemente casi nunca pasan, un ejemplo, un temblor, ¿sí? Evaluar la efectividad de los controles. ¿Cuál es ese control? Si yo sé que tengo un riesgo, debo verificar que no continúe manejándose exactamente el mismo riesgo, sino minimizarlo o mitigarlo. Hay riesgos que yo puedo eliminar, ¿sí? Hagan de cuenta que es como en la casa. Yo tomo riesgos de, por ejemplo, evitar que haya un escape de gas, ¿cierto? Ah, bueno, ese riesgo, ¿cuál es? Alto, medio, bajo. Para mí puede ser bajo. ¿Y cómo hago para mitigar o evaluar o tener un control de ese riesgo? Pues lo que voy a hacer es que cerrar la llave del gas cada vez que no esté cocinando. Un ejemplo claro, ¿sí? Y acá yo cómo puedo generar la evaluación de la efectividad de esos controles. No sé, pueda que yo ponga un chulito en una tabla y digo, listo, ya verifiqué que esté apagado el gas, ¿sí? Ahora, otra forma que yo puedo generar el diseño es mediante las apps, ¿sí? Mediante verificar cada cuánto se les va a generar un control para evitar que pasen esos posibles sucesos. ¿Listo? Determinar el riesgo residual es la probabilidad o el impacto. Esa determinación del riesgo residual es, listo, yo ya cerré la llave del gas, pero ¿qué llegaría a pasar si se llega a romper el tubo del gas?
¿sí? Bueno, voy directamente al contador y cierro la llave que surte todo el gas para toda la casa, ¿sí? Son riesgos adicionales a los que yo ya había priorizado inicialmente, pero que me pueden generar un riesgo adicional. Ahora, el otro riesgo es comparar contra el nivel de tolerancia y apetito del riesgo. Entonces, el monitoreo que yo le voy a generar, el plan A, el plan B, el plan Z. ¿Listo? Es como cuando nosotros llevamos a un bebé de paseo o que nosotros vamos a salir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabemos el riesgo? Bueno, que toca llevarle pañal al chino, ¿cierto? ¿Cuál es el otro riesgo? Que le va a dar hambre. Y si no lleva la uvi al lado, pues toca llevar un tetero, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si se llega a acabar el tetero? Bueno, pues uno lleva un termo de agua y lleva el tarro de leche, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de controles y todo ese tipo de planes yo lo tengo que tener presente. Bueno, ¿qué pasa si el bebé, no sé, le dio reflujo y se vomitó? Bueno, pues se tiene que llevar adicional una ropa de cambio, por ejemplo. ¿Listo? La guapanela, sí, un punto. Listo, muchachos. Entonces, ese tipo de cosas es la gestión del riesgo que yo le voy a dar para hacerlo mitigar y para poderlo controlar. ¿Listo? Continuamos pues con la siguiente. Ahora, tenemos unos objetivos, los de los cuales nosotros debemos generar un logro. Esos famosos objetivos me van a generar un logro que tanto específico, medible, alcanzable, orientados al resultados vinculados con un lapso de tiempo. Específico que es que yo puedo decir el riesgo es un escape de gas. Medible, ¿cómo voy a medir? No sé, puedo llamar iniciando, puedo llamar a la empresa de gas natural a que venga a verificar que efectivamente no haya un escape y que me diga qué es lo que debo hacer, cerrar la llave, abrir la llave, cómo manejar ese proceso. Que sea alcanzable. Alcanzable es que yo lo pueda llegar a mitigar, ¿cierto? Y también ese control que yo pueda llegar a generar una posible solución. No que no, la casa se explotó porque no supe qué hacer. No, venga, pues venga, busquemos resultados y pare de contar. ¿Listo? Orientados a los resultados. Entonces, automáticamente todo proceso de auditoría y toda mitigación de riesgos lo que busca es efectivamente ver qué resultados positivos tengo. Pues si yo obtengo un riesgo, pues el resultado objetivo en ese momento es evitar que haya un escape. Y vinculados con un lapso de tiempo es en cada cuánto yo le voy a hacer un control de riesgo a que no haya un escape de gas. Entonces yo sé que cada año se hace un control para verificar que la estufa, que todo esté bien conectado y evitemos posibles problemas o inconvenientes. ¿Listo? Bueno, ahora, para los procesos de auditoría, se tiene que tener presente que es un universo de auditoría. Hay muchísimas, pero muchísimas áreas, muchísimas maneras de hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros primero debemos generar un proceso, unos proyectos o programas, unas áreas o funciones y unas unidades de negocio. ¿Esos procesos qué es? Bueno, ¿qué es lo primero que se va a auditar dentro de la organización? Listo, puede ser la parte financiera, puede ser dentro de la parte fiscal, puede ser solamente un departamento del área financiera, pueden ser todos los departamentos, puede ser el área de producción, puede ser el área de tesorería, la proyección de los programas, qué tipo de programas vamos a manejar para generar ese proceso de auditoría, las áreas o las funciones a las cuales se va a practicar la auditoría, las unidades de negocio en caso de que las tenga. ¿Listo? En materia del objetivo a evaluar, ¿cuál es la finalidad o el objetivo que yo quiero evaluar en el proceso de auditoría? Entonces, por ejemplo, verificar que todos los procesos se cumplan de acuerdo a la normatividad establecida y de acuerdo a las políticas de la organización. Un ejemplo. ¿Listo? Se debe generar esos objetivos
que sean claros y que se puedan medir y que se puedan generar riesgos y se puedan generar controles. Un ejemplo, es como si yo tengo que tener claro, o sea, porque dice los objetivos claros y definidos, porque si yo digo, voy a auditar el departamento de tesorería, bueno, de tesorería, ¿y qué le va a auditar? Facturas de compra, facturas de venta, comprobantes de egreso, ¿sí? O todas o absolutamente todas las transacciones de la empresa. Simplemente debo definir las que yo crea, es el famoso alcance, muy bien, que yo crea que efectivamente puedo llegar a generar dentro del proceso y que pueda que se esté generando alguna falla. Es importante tener ese objetivo muy bien definido, ¿sí? Porque es un ejemplo. No sé, voy a auditar a mi marido y voy a decir que quiero auditar las mujeres con las que se habla. Toda cantidad de viejas, ¿sí? Entonces uno como que dice, ¿cuáles viejas son las que auditar? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlos muy presente. ¿Y cuál es el objetivo primordial? Porque si se está viendo alguna falla, pues se tiene que generar como tal una estabilidad del por qué. Bueno, ¿qué relaciones tienen estas normas? Entonces tenemos unas normas establecidas dentro del sistema de control interno de todas las organizaciones. Tenemos una que es la Constitución Política de Colombia como tal, que habla del artículo 209, artículo 269, la ley 87 del 93, el decreto 943 del 2014 y el artículo 209 del Código de Comercio. ¿Listo? También tenemos las superintendencias financieras que hablan de las circulares externas para generar todos los procesos financieros de las organizaciones, que hablamos de la número 14, la 38 del 2009, que habla de las normas internacionales de auditoría, las famosas NIA, la 315, ¿sí? Aquí es súper importante que tengamos muy presente que cuando yo voy a auditar un proceso financiero, yo me baso siempre en las NIAs, normas internacionales de auditoría. ¿Listo? Aquí es donde me va a generar absolutamente todo el paso a paso de cómo se deben realizar. Cabe aclarar, muchachos, que la ventaja del control interno y la auditoría es que sirve para todas las áreas. Vuelvo y se lo repito, para todas las áreas. ¿Listo? Los beneficios de la implementación del sistema de control interno como tal. Entonces, este sistema de control interno, que también lo conocemos como el sistema inmunológico de la entidad. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico es el que a mí me dice, ya los riesgos, o sea, después de generar una auditoría, voy a generar una matriz de riesgos y yo ya sé qué hacer para contrarrestar esos riesgos, ¿sí? Y para evitar que se sigan teniendo las mismas fallas y me generen adicionales muchos más problemas. Entonces, por eso se le llama el sistema inmunológico de toda entidad, porque es como una vacuna que se le hace. Se dice que esta sí duele, ¿por qué? Porque pasan por cada uno de los procesos de la organización y dicen en qué está fallando, cuáles son los riesgos, cómo deben mitigarlos y pues obviamente en algunos casos pueden llegar hasta, siendo sinceros, pueden llegar hasta rodar cabezas si el personal no está haciendo bien su función. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros debemos tener muy, pero muy presente qué tipos de procesos estamos generando dentro de la organización. Un ejemplo, en el área de producción, ¿no? Que no usemos, por ejemplo, los EPPP, que los EPPP son los elementos de protección personal. Aquí podemos llegar a tener el inconveniente de que, no sé, una persona se corte una mano, que la persona no tenga casco y se le caiga, no sé, un ladrillo en la cabeza. Entonces, esos tipos de procesos de sistema inmunológico son muy importantes para toda organización. Claro, para eso está la HCE que se encarga de todo el proceso, pero aún así funciona como un proceso de control interno porque está verificando que todos los trabajadores cumplan con ciertos requisitos. ¿Listo? Es un ejemplo. Se deben lograr los objetivos y metas, promover un desarrollo organizacional,
fomentar la práctica de los valores. ¿Por qué hablamos de fomentar la práctica de los valores de la organización? Porque la idea del control interno es asegurarse que toda la entidad sepa cuáles son los valores, cuál es la misión, cuál es la visión, que conozcan el perfil empresarial de la empresa donde se encuentran ubicados. ¿Listo? Asegurar el cumplimiento normativo tanto de la empresa como de las entidades reguladoras, promover el tema de la rendición de cuentas. Aquí hablamos de la parte tributaria y fiscal también, el tema de proteger los recursos y los bienes de la organización, contar con la información confiable y oportuna a tiempo antes de que pasen los sucesos, lograr una eficiencia y una transparencia de las operaciones, que suele pasar mucho en el departamento de control interno. En el control interno, este departamento se supone que debe ser, hagan de cuenta, como muy imparcial con los integrantes de la compañía. O sea, literalmente control interno no debería tener amigos dentro de la empresa, porque a veces suele pasar que se genera el tema de, ay, porque es mi amigo, entonces yo le perdono la falla que está cometiendo y no le pongo un hallazgo, no le pongo un error que esté cometiendo. Y acá es supremamente importante el tema de las transparencias de las operaciones. ¿Por qué? Porque si yo llego a pasar de alto y llego a decir, no, listo, no se puso el casco, pero yo no lo reporto, ¿sí? Porque es mi amigo. Entonces, aquí es donde después pueden llegar a afectar el proceso de la organización. El riesgo es demasiado alto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya empieza la UGPP a molestar, pueda que le caiga un ladrillo y se murió el empleado, y porque no tenía casco, y porque le cayó en la cabeza, y porque no sé qué. ¿Y qué pasa? Entonces ahí es donde van a decir, bueno, ¿y qué pasó con el tema del HCE, el tema del control interno? ¿Dónde está el tema de los riesgos? Ahí es supremamente importante el tema de la transparencia, por eso es que se dice que debe ser algo totalmente independiente a los procesos de la organización. Entonces, el tema del control interno, la persona encargada de control interno debe ser demasiado imparcial, ni para un lado ni para otro. Una cosa es la amistad fuera de la empresa y otra cosa es lo que pase. Lo mismo suele pasar en el tema de las conciliaciones o en el tema de los arqueos de caja. Una vez estábamos generando un proceso de auditoría de control interno y estábamos auditando a la persona que estaba haciendo el arqueo de caja, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Que la persona que estaba haciendo el arqueo de caja era amiga de la encargada de la caja menor y resulta y pasa que pasó como si todos los saldos estuvieran perfectos, o sea, toda la información financiera estaba correcta. Tenía tantas monedas, tenía tantos billetes, tenía tantas facturas. Para los que no saben, el arqueo de caja es verificar cuánto es el dinero que tiene y cuánto es el dinero que ha gastado, comprobado con soportes, ¿sí? Entonces cuando le hicieron esa auditoría de control interno a esa persona y le hicieron el arqueo de nuevo, pues resulta y pasa que faltaba dinero dentro de la caja. Y entonces, pues se pasó a descargos porque es algo gravísimo, mucho más si se trata de dinero. Y esta persona dijo, no, pues lo que pasa es que ya era como era mi amiga, yo sabía que ya no tenía para los pasajes y ella estaba sacando plata de ahí, ¿sí? Lo que le dijo a la psicóloga y pues obviamente eso es demasiado delicada porque pues entiende a transgiversar la información. Entonces es muy importante ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque simplemente se tenía una amistad, ¿listo? Entonces por eso les digo, el tema del control interno es demasiado imparcial. Reducir los riesgos de corrupción. Aquí está el ejemplo del tema del arqueo. Genera una cultura de prevención. Esta cultura de prevención es para decirle al empleado también como, oiga, nosotros estamos generando un proceso de control interno. Recuerde que todo lo que usted haga también va a ser vigilado y verificado para que también sea muy cuidadoso, ¿sí? Esa cultura en prevención es como, si yo sé que a mí me están viendo, pues voy a tener cuidado por eso. ¿Listo?
Los modelos de control. Entonces, acá en los modelos de control se tiene que tener presente que se trasladan las responsabilidades del control de la gerencia y de todo el personal. Acá hablamos del tema de hilos integrados de la calidad total y la mejora continua de absolutamente todos los procesos de la empresa. Se reconocen las necesidades de balancear la rentabilidad con niveles de riesgos residuales. ¿Qué pasa? Que para la organización la idea es mitigar absolutamente todos los riesgos para que todo fluya sin ningún inconveniente, ¿sí? Preservar los intereses de todas las partes involucradas, tanto accionistas, empleados, proveedores, clientes, gobierno. Todas las partes interesadas son los famosos stakeholders, ¿sí? Esos stakeholders es si la empresa está funcionando bien, pues a absolutamente todos los stakeholders les va a gustar y van a querer, uno, los clientes van a querer continuar con nuestros productos o nuestros servicios porque le estamos dando una calidad o un valor agregado. Los procesos son rápidos, sencillos y ágiles y la atención es perfecta. Los empleados, ¿por qué? Porque se está diciendo desde dónde inicia su función hasta dónde termina su función del cargo. Es muy importante en el tema del control interno tener establecidos esos porque suele pasar que hay empresas que tienen un empleado y el empleado hasta les barre, les trapea y les cocina, ¿sí? Mientras que el control interno simplemente le genera, usted le da su manual de función y le dice, mire, su cargo inicia acá, su responsabilidad finaliza acá. Así que lo que a usted se le responsabilice, a usted tiene que cumplir con eso. ¿Listo? Los accionistas, claro, porque pues está generando una mejor funcionabilidad de la organización y pues genera también un proceso de rentabilidad. Los proveedores también porque se generan procesos de políticas de control para que se le cumplan a ellos. ¿Listo? Y el gobierno porque se aumenta el tema de las utilidades y también se va a retribuir tributariamente a él. Dentro del modelo del control interno tenemos el contexto internacional, que existen diversos modelos. Entonces tenemos uno que va evolucionando fuertemente frente al COSO, que es el famoso de Estados Unidos, el Cadbury, que es el de Reino Unido, el COCO, que es el de Canadá, ¿sí? El Turbul, que es el de Reino Unido, el COVID, que es de la TIC de la Unión Europea, el MESI, que es de Colombia. ¿Qué pasa? Estos modelos de control interno hay que tener presente que nosotros los vamos a generar frente a todos los procesos de control interno de la gestión del gobierno. Sin embargo, las empresas de modo de carácter privado pueden gestionar o pueden copiar diferentes modelos de control. ¿Listo? Los más utilizados para nosotros es el MESI y el COSO. ¿Listo? Ese MESI y COSO es el que manejan en la parte, espérame, en la parte del Estado como tal para vigilar y controlar. ¿Listo? Que fue el que vimos la sesión pasada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que busca? Es gestionar el proceso del gobierno como tal, cumplir las metas y objetivos, la prevención de riesgos, manejar un ambiente propio de ética integral dentro de la organización. Y pues este modelo COSO se está generando desde el 92, hace siglos, y entre comillas, actualizado pues en mayo del 2013 cuando se generó el proceso de las NIAs, se empezó a generar el proceso de actualización de estos modelos. ¿Qué pasa con el marco integrado del control interno? Hay que tener presente lo siguiente, que se manejan operaciones, información y cumplimiento. Dentro del entorno del control, dentro de la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y las famosas supervisión. Aquí dentro de cada uno de estos niveles, nosotros tenemos que tener presente que es desde donde inicia todo el proceso. El entorno del control es lo que hablábamos de dónde inicia el proceso hasta dónde termina. ¿Listo?
La evaluación del riesgo es de el entorno de control y así sucesivamente cada uno. La actividad de control es de acuerdo al entorno de control y la evaluación de riesgo y la información y comunicación es de acuerdo al entorno de control establecido, ¿sí? La evaluación de riesgo, la actividad de control y la supervisión es de absolutamente todos los anteriores. Todos se basan de acuerdo a un nivel, ¿sí? Y ese nivel de la organización, cómo se divide, cómo se maneja una unidad operativa y cómo se va a manejar un proceso de función. Dentro de la definición del control interno tenemos que el COSO es un proceso, muchachos, es un proceso efectuado por el órgano de control de toda organización. La administración y el resto de personal está diseñada como tal para proporcionar la seguridad razonable cuando de consecuencia se maneja el tema de los objetivos. ¿Qué pasa con esos famosos objetivos? Son tres los principales. Se busca una eficiencia y una eficacia de las operaciones, el cumplimiento de la normatividad y la confiabilidad de la información y la transparencia de la misma. ¿Listo? ¿Qué pasa? Manejamos unos órganos de gobierno, una alta dirección y un respeto al personal. Acá se maneja el tema jerárquico de todo tipo de organización. Cabe aclarar que el modelo COSO, ¿sí? Y el modelo Messi tienen ciertas cosas de similitudes. ¿Por qué? Porque pues Colombia lo que está haciendo es copiando diferentes modelos para ser implementados. Dentro de nuestros famosos principios de control interno tenemos el entorno del control. Este famoso entorno de control se divide en 5, donde hablamos del compromiso de los valores de la integridad de la ética de la organización, establecer una supervisión responsable, establecer la estructura, la autoridad y la responsabilidad, demostrar el compromiso con la competencia para cumplir ciertas decisiones o ciertas cuentas frente a la misma. ¿Listo? Este es el entorno en control. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estamos explicando cada uno de estos entornos. Ahora vamos con el tema de la evaluación del riesgo, donde manejamos 4 principios esenciales que habla de los objetivos adecuados de que se van a auditar, donde se genera un proceso de un análisis de riesgo, una evaluación del riesgo de un posible fraude, no siempre es de fraude y que se va a encontrar dentro de una organización, siempre, sí, pero siempre se vigila ese proceso. Se va a hablar de la identificación como tal para los cambios significativos al momento de encontrar un riesgo, cómo posiblemente vamos a cambiar, vamos a generar un cambio dentro de la organización, pero recuerden que todo cambio de una organización también me puede llegar a generar unos posibles riesgos, ¿listo? Las actividades de control, entonces ya manejamos lo que se selecciona dentro del desarrollo de las actividades de control, los controles generales sobre la tecnología, se despliega pues a través de las políticas y procedimientos de la organización. Estas políticas y procedimientos de la organización para la parte financiera, hablamos de políticas contables y financieras y las funciones del cargo de cada una de las áreas y también lo manejamos con respecto a las otras áreas, ¿listo? Información y comunicación. Se habla de la información que es relevante para toda la organización y para que toda la organización la conozca y también es integrante del cargo en específico que yo estoy generando el proceso de auditoría. Se comunica internamente y también se puede llegar a comunicar externamente, directa o indirectamente. ¿Listo? Dentro de la supervisión y monitoreo se lleva a cabo pues una evaluación en curso o de manera separada. En curso, ¿qué quiere decir? Que se va a generar la evaluación de absolutamente todos los procesos o se va a generar la evaluación de solamente los procesos que se generaron con hallazgos o con posibles inconvenientes. ¿Listo? Y se evalúa pues como tal y se comunica pues como tal la determinación de la misma.
¿Qué pasa con estos componentes del sistema de control interno? Denme un segundo, tomo agua. Bueno, entonces hablamos de los componentes del sistema de control interno. Tenemos niveles, ¿listo? Tenemos un nivel directivo, un nivel operativo y un nivel estratégico. El nivel directivo es lo que hablamos de absolutamente toda la supervisión. Haga de cuenta que es el jefe chismoseando y verificando que todo lo que estemos haciendo está bien. ¿Listo? Tenemos el nivel de control interno que hablamos del operativo, que es la información y la comunicación. Entonces, aquí dentro del nivel operativo es que lo que se está generando esté correctamente de acuerdo a la información que me dieron. Entonces, si a mí me dicen barra aquí solamente en este cuadrito, porque si barra en el otro lado puede ocasionar algún accidente, o si va a trapear, digamos que solamente que sea en este cuadrito, espera que se seca y luego si va y trapea en el otro lado porque puede ocasionar algún accidente y una persona se puede resbalar y romper una pierna, un ejemplo, ¿sí? Entonces, es de acuerdo a esa información que a mí me comunicaron que yo voy a hacer solamente cada cuadrito y voy a esperar a que se seque. ¿Listo? Las actividades de control, esas actividades de control es ir verificando que efectivamente se esté cumpliendo bien con la labor. ¿Listo? Ahora tenemos unos niveles estratégicos. Esos niveles de estrategia, ¿qué pasa? Hablamos del ambiente y de la evaluación del riesgo. Dentro de los niveles estratégicos es para verificar que la parte operativa y la parte directiva estén llevando muy bien su trabajo y que podamos establecer cuáles son esos niveles de riesgo y qué es lo que la parte de la supervisión y la parte operativa debe tener en cuenta para evitar posibles fallas dentro de los procesos. ¿Listo? Esos son los componentes esenciales para todo el sistema del control interno. Ahora, tenemos algo que se llama un ambiente de control. Este ambiente de control suele pasar que no en todos los procesos, no en todos los procesos funcione. La idea del ambiente del control es que todas las normas, procedimientos, estructura y absolutamente toda la organización y dirección lo conozcan y vean la importancia de la misma. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Y yo creo que muchos de ustedes que han trabajado y que les llegan a hacer em, eh, algún proceso de auditoría, esto van a tener el inconveniente de que les explicaron el proceso súper rápido, usted hace la función, no sé qué, pero cuando saben que el control interno los va a auditar, les dicen, venga, esto no lo tenemos que hacer así porque nos van a generar el proceso de auditoría, entonces cambiemos la forma y esto de una vez se va a pasar con esta firma y usted tiene que hacer esto y tiene que decir esto y tiene que hacer tal cosa. Si llegan a encontrar alguna anomalía, chanfle, lo echan. Entonces uno queda como que, venga. Ojo con, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, a mí no me habían explicado eso antes y ya resulta y pasa que mañana me van a hacer control interno, entonces quedo como perdido. Entonces, ese es el problema de la estructura que se le da y el conjunto de normas que no se han compartido directamente absolutamente a toda la organización. Es muy bien y clarísimo que toda la parte de la alta dirección genere las normas y las tenga claros, pero si no las tiene claros los de abajo, pues va a ser complicado que toda la organización tenga ese famoso ambiente. Ahora, dentro de la evaluación de riesgos, cada entidad se enfrenta a diferentes riesgos. Hay organizaciones que se encuentran para riesgos ambientales, riesgos biológicos, riesgos sociales, riesgos hasta psicológicos, ¿sí? Pero toda organización se encuentra un tipo de riesgos, dependiendo del área encargada. Ese riesgo se define como la posibilidad que tiene que ocurra algún evento y que pueda afectar negativa o positivamente los objetivos de la empresa. ¿Listo? Al momento que se evalúan los riesgos, acá es demasiado importante el logro de los objetivos. La idea de minimizar los riesgos, recuerden que es alcanzar los objetivos. Ahora, dentro del control de riesgos se tiene algo que se llama un metalenguaje. Ese famoso metalenguaje
es lo que separa los riesgos de la causa, el riesgo y el efecto. La causa es por qué se da ese riesgo, ¿sí? El riesgo es el que puede llegar a afectar o generar el acontecimiento y el efecto es lo que puede llegar a ocurrir si llegas a desarrollarse ese posible riesgo. Entonces, siempre que ustedes escuchen el C más R más E, automáticamente es causa, riesgo y efecto. ¿Listo? Entonces, el primero es, el primer ejemplo, entonces tenemos comprar trago en sitios donde no son reconocidos. ¿Cuál es el riesgo? Poder ingerir trago adulterado. Ese es un riesgo, ¿listo? Y el efecto podría ocurrir una intoxicación, ¿listo? Ahora, el segundo, debido a ingerir un trago adulterado, podría ocurrir el riesgo que se genere una intoxicación y el efecto podría generar lesiones visuales o hepáticas. ¿Listo? Otro es debido a una intoxicación, es la causa, podría generar unas lesiones visuales o hepáticas y el efecto sería generar una muerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me da los tres tipos de riesgos. ¿Cómo yo lo puedo visualizar y cómo pueden llegar a cambiar? O sea, una cosa es como nosotros lo veamos, pero otra cosa es cuando ya generamos como tal el metalenguaje del riesgo de los si es bajo, medio o alto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo más bajo? Es definir, bueno, si compro trago en lugares adulterados, pues yo ya sé que podría ingerir un trago adulterado y el efecto es que me genera una intoxicación. Entonces yo ahí sé que es un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque pues no, simplemente no compro en un lugar que yo no conozca. Pero ¿qué resulta y pasa? Que si yo ingiero un trago adulterado y yo no sabía ni siquiera en dónde lo compraron, pues ya genera la intoxicación. Entonces es cómo podemos llegar a minimizar esos riesgos y cómo podemos generar ese efecto de rebote para que no me lo genere como tal. ¿Listo? No, la causa, Alexander, la causa se convierte en un riesgo. El hecho o la función de realizar algo me puede generar un riesgo. Si yo genero algo o realizo un procedimiento erróneo, automáticamente me va a generar un riesgo. ¿Qué pasa? Un ejemplo, la causa. Si cocino y dejo las llaves abiertas de la estufa, ¿cuál es el riesgo? Podría generar un escape de gas. ¿Listo? El efecto, puedo tener una intoxicación del gas por el gas, pero ¿qué pasa? Si tengo una intoxicación por el gas, podría ocurrir que puede automáticamente ocurrir un incendio adicional, bueno, ese es otro tipo de riesgo, y adicional a eso me podría generar algún tipo de lesión, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es la función y cómo va escalando el riesgo si no se tiene presente cada uno de las causas, los riesgos y los efectos. La causa es posiblemente la acción, sí. La causa se tiene presente que es la acción, porque es que la acción es la que me genera ese riesgo. ¿Listo? Sí, claro, pero Alexander, cuando hablamos del ejemplo que estoy colocando, los riesgos se convierten en acción efectivamente, pero ¿a raíz de qué? A raíz de una causa anterior. ¿Cuál fue la causa anterior? Todo nace a raíz de una causa, pues comprar el trago en sitios no reconocidos. Yo sé que para que el riesgo sea bajo, pues es no comprar en sitios autorizados, ¿cierto? Automáticamente digo, pues no, pues compro en un lugar que ya sea reconocido, pero después de eso, como me generó un riesgo, automáticamente el ingerir un trago, si tú ves el riesgo, podría ingerir un trago adulterado, yo ingerí el trago adulterado para que después me convierta en un riesgo medio. Si yo ingerí el trago adulterado, ¿qué hice? Una acción, ¿cierto? Que efectivamente ese famoso riesgo sí se me convirtió en una acción o en una causa después de haberlo ingerido. ¿Por qué? Porque es que yo realicé el proceso de tomarme el trago. ¿Listo? Y se generó una intoxicación. Entonces, cada riesgo va generando una escalabilidad.
y esa es la idea o la función del riesgo, mitigarlo. Bueno, el modelo de evaluación del riesgo. Entonces, tenemos un impacto, lo que les hablaba, insignificante es que casi ni ocurre y no me va a generar absolutamente nada del riesgo prácticamente, bajo, medio, alto y extremo. ¿Qué pasa? Yo puedo generar o puedo retomar un porcentaje de riesgos. Entonces yo puedo decir que se retoma, es improbable, es posible, es probable y es inevitable. Cuando el riesgo es extremo y es inevitable, ¿sí? Es porque ya son casos demasiado, demasiado, demasiado extremos. Entonces, la idea siempre, siempre, siempre es que ese riesgo crítico o ese riesgo extremo siempre se pueda convertir o se pueda volver significante. Entonces hagan de cuenta que si yo veo un riesgo alto, pues yo automáticamente lo que hago es minimizarlo a toda costa y lo que hago es reducirlo a volverlo insignificante si se puede. Obviamente hay empresas que esos riesgos siguen siendo siempre críticos o siempre siguen siendo extremos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en el tema de minería. En el tema de minería, quienes estén extrayendo el mineral, automáticamente, por ejemplo, si hacen túneles de más de 10 metros bajo tierra, pues automáticamente el riesgo es extremo de que se les caiga algo encima, ¿sí? Entonces, hay riesgos que obviamente son extremos, pero se pueden o se pueden mitigar. ¿Cómo se pueden mitigar? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el tema de los elementos de protección personal, ¿sí? Que y se busca la manera de mitigarlos. Es como, por ejemplo, yo estuve viendo la matriz de riesgos de los médicos del COVID, los que están en las unidades de cuidados intensivos, pero estos médicos de unidades de cuidados intensivos o esta matriz de riesgos, ellos siempre están dentro o sea, el riesgo al contagio es extremo, pero con los elementos de protección personal bajan al alto. Ya si ellos ya salen de, por ejemplo, de esa área y se van a otra de las áreas que no están en contacto con el riesgo biológico como tal, automáticamente se convierten en medio. ¿Por qué no se bajan abajo? Porque dentro de la misma clínica sigue estando existente la posibilidad del contagio, pero es un riesgo medio, no es un riesgo extremo que es el estar ahí expuesto en la unidad de cuidados intensivos. ¿Listo? Ahora, lo que les mencionaba con referencia al apetito del riesgo. Aquí el apetito del riesgo, los números de la tabla presentan un riesgo, sí, claro. A ver, yo la devuelvo. Estos niveles del riesgo se generan de manera porcentual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando lo de que es insignificante a riesgo medio, estamos hablando de que se retoma dentro de un 10%, que es improbable, que posiblemente más o menos llegue a pasar. Hablamos del 10 al 25, que es posible un 25 a un 50, que es probable un 50 a un 90 y que es inevitable de un 90 a un 100. Estas tablas nosotros las vamos a gestionar, a realizar con una actividad de control de riesgos, no se preocupen y pues va a ser más fácil de entender porque les voy a enviar un Excel. ¿Listo? Entonces acá también tenemos la división de riesgo crítico, riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. Ahí. Ahora hablamos del apetito del riesgo y de los niveles de riesgos aceptados. Dentro de estos apetitos del riesgo es muy importante el impacto, ¿sí? Si se tiene un impacto alto, medio o bajo. Este famoso residual, este famoso residual 1, ¿sí? Es el riesgo por el cual nosotros estamos trabajando. La parte verde es donde se genera una probabilidad. La parte amarilla, o lo que conocemos como el apetito del riesgo.
La parte amarilla es lo que nosotros conocemos como lo que se está excediendo del apetito del riesgo y se convierte algo así como en un riesgo inherente, ¿sí? En esta evaluación, pues se genera una efectividad del control. ¿Por qué? Porque la idea siempre es generar un riesgo verde donde vaya dentro de lo bajo a lo medio. Si ya se va al riesgo, mejor dicho, el apetito demasiado alto, es porque está aumentando y posiblemente puede llegar a generar un impacto o unas consecuencias demasiado altas. ¿Listo? Cabe aclarar que aquí se genera el impacto y la probabilidad. La probabilidad también puede llegar a ser alta, media, baja, dependiendo de la circunstancia y dependiendo de la función que se esté desarrollando. ¿Listo? Este tema del control de riesgos, cabe aclarar que se maneja mucho, es para los premortem. Los premortem se manejan para hacerle una muerte súbita a todos los proyectos antes de iniciar. De hecho, no hay material de premortem. Yo hice un premortem hace poco sobre una empresa y la idea o la finalidad de este premortem es que las empresas se mueran antes de dar inicio. Con eso ya se sabe posiblemente qué es lo que puede llevar a la quiebra de la empresa y posiblemente en dónde pueden llegar a faltar algunos procesos para que cuando se inicie la empresa o se inicie el proyecto, ya automáticamente se sabe qué es lo que hay que tener en cuenta. Y esas matrices de riesgos son tan importantes hasta para la vida personal, muchachos, porque ahí nosotros sabemos cuáles son los riesgos que nosotros podemos tener. Dentro del apetito, la definición, ese famoso apetito del riesgo a mí me define que la probabilidad puede ser alta o baja, ¿sí? Entonces, siendo exactamente si el apetito es medio, alto o bajo. Haz de cuenta que es como la proyección que les hice con los porcentajes y la tabla de colores, pero ya pasado al tema de las gráficas. Es exactamente lo mismo. Ese apetito de riesgo es definir si es alto, medio o bajo. Ahora, dentro de las actividades de control son acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos que como tal ayudan a las directrices, ¿sí? Estos se desarrollan frente a los niveles de toda organización. ¿Para qué? Para que se generen unos procesos o unos entornos para la funcionabilidad de todo tipo de negocio. Dentro de la gerencia del control, manejamos las reglas, las regulaciones, las políticas, los procedimientos. También se maneja el tema de los logros, las metas y los objetivos que ya lo hemos visto, la confiabilidad de la información que se está efectuando luego de la auditoría, la eficiencia y la eficacia del uso de los resultados y salvaguardar los activos. Salvaguardar el tema de los activos es que toda la organización integre y no vaya a tener ningún tipo de afección tanto económica como social y cultural, ¿sí? Ustedes saben que muchas empresas pueden estar muy bien económicamente, pero si se llega a dañar su proceso de reputación, automáticamente se va a afectar en todo. Ahora los controles de la existencia. Tenemos un mecanismo, un dispositivo, tenemos las actividades realizadas y tenemos el responsable de su ejecución. Dentro de la existencia, entonces hablamos de los mecanismos o dispositivos. Esos mecanismos es la forma con la cual o las herramientas que yo voy a utilizar para desarrollar las actividades del proceso de auditoría. Dentro de ese responsable de la ejecución es quien va a elaborar ese proceso de la ejecución y el control. ¿Listo? Ahora hablamos de los controles que operan efectivamente. Estos controles los manejamos de acuerdo a la capacidad de lograr el máximo de los resultados de la eficiencia y el mínimo del costo. Entonces, muchas organizaciones lo que hacen es generar
este proceso de control interno sabemos que tiene un costo adicional, pero la eficiencia de todos los procesos y la agilidad con la cual se van a resultar y los resultados son óptimos, pues hacen que el costo se minimice automáticamente y por eso es que se va a generar un beneficio versus costo. Aquí dentro de ese beneficios versus costos hagan de cuenta, si a mí no me dicen cómo contabilizar una transacción económica, ¿cierto? Y simplemente me dicen, usted ya estudió, mire a ver qué hace, realice la transacción económica, listo, pues la hago. Pero es muy diferente a que el líder del área me diga, mira, nosotros manejamos este proceso de contabilización de la siguiente manera, tú lo debes hacer de así, así, ¿sí? Y listo. A diferencia que a mí no me dijeron cómo debía hacer el proceso y después llega el contador y me dice, eso le quedó mal, tiene que cambiar todo lo que hizo durante toda esta semana. Entonces, eso hace que se genere una pérdida de tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante el tema de la efectividad y la eficiencia y la eficacia dentro de estos procesos. Por eso es que se dice que se genera una efectividad dentro de lograr los resultados al mínimo costo, porque no se va a perder el tiempo y acuérdense que el tiempo para toda organización es dinero. Lo mismo pasa en tener un protocolo para atender los clientes. Si se tiene un protocolo para atender los clientes y todos los vendedores hacen exactamente lo mismo, pues obviamente se va a ver mucho más organizada y ya sabemos qué productos ofrecer. ¿Listo? Y pues se supone que debe funcionar durante todo el periodo de el proceso. Ahora, si eso pasa mucho cuando uno inicia dentro de una empresa, porque no le explican y uno queda como, óyeme, ¿qué tengo que hacer? Me siento perdida. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Se genera una evaluación de la efectividad del control. Dentro de esta efectividad del control se genera el significado que genera esa efectividad y el riesgo potencial. Entonces, por ejemplo, tenemos 5. Obviamente hay organizaciones que dividen muchos más controles. ¿Listo? Yo puedo definir qué tipo de controles. Este es un tipo de control que está estandarizado, pero yo no es necesario que yo le diga apropiada, mejorable, insuficiente, deficiente y muy deficiente, sino ese que dice apropiada, puedo llamarla excelente. ¿Listo? Entonces, yo le puedo cambiar los diferentes conceptos, pero la idea es que tenga exactamente el mismo significado. Entonces, el de apropiado es que habla de los efectos eficaces y eficientes para reducir los riesgos potenciales de toda organización. ¿Listo? El mejorable habla de que los controles para satisfacer. Entonces, acá me hablan de anillos de seguridad, ¿sí? Para evitar que empiecen a continuar dentro de los procesos o lleguen a afectar los otros procesos. ¿Listo? Que haga que no sea tan eficiente. Insuficiente es que los controles utilizados no están ayudando para el proceso. ¿Listo? Deficiente es que los controles utilizados no satisfacen como tal esos anillos de seguridad que menciona acá y que sean eficientes para el bajo nivel de la automatización, o sea, de nada está funcionando. Y el que me dice ya muy deficiente, o sea, no existen controles, no hay ningún control que me diga, oiga, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ¿cómo mitigo el riesgo? Porque hablan de anillos de seguridad, porque los anillos de seguridad es el ejemplo más clave para mostrar todo el proceso del riesgo. Entonces, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el tema de los escoltas. Se generan procesos de anillos de seguridad y esos anillos de seguridad es, por ejemplo, digamos, a usted lo están cuidando, ¿cierto? Y a usted lo están cuidando dos personas. Ese es el anillo de seguridad que usted tiene, el primero. El segundo anillo de seguridad, ¿cuál es? Bueno, no sé, a 10 metros o a una cuadra están teniendo, hay 5 personas que lo están cuidando pero que usted no las ve, o sea, nadie sabe que lo están cuidando. Y en la siguiente cuadra ya hay 10 personas que están distribuidas en diferentes lados y que también lo están cuidando. ¿Y qué pasa?
que la idea es llegar hasta usted, entonces tiene que pasar por absolutamente todos esos anillos de seguridad y todas esas personas para llegar a usted. Entonces, esa es la función de los anillos de seguridad y lo mismo pasa con la evaluación del riesgo, ¿sí? Ahora, hablamos de las actividades del control. Dentro de estas actividades de control hay que tener muy presente que son la de autorización y la de aprobación. La de autorización y la de aprobación es cuando los líderes de los procesos están de acuerdo con lo que se les está presentando y están de acuerdo con la información que van a distribuir al resto de la organización. La revisión y la actualización es la conciliación, es decir, oiga, yo ya generé un proceso de aprobación, se hizo algún plan de mejora, entonces vamos a conciliar de acuerdo con lo que se tenía anteriormente y verificar que lo que yo estoy pensando como líder del proceso también, pensando y conozco, también lo conozca el resto de la organización. El análisis de las cuentas es el proceso de la información, cómo se está llevando, si se está llevando correctamente, porque ¿qué pasa? Pueda que yo dé una orden, pero pueda que la entiendan mal. ¿Listo? Los controles físicos son los arqueos, los inventarios, por ejemplo. ¿Mm? La segregación de las funciones, el doble de la intervención, los procedimientos formales, entonces ya hablamos del personal y la capacitación como tal. La contingencia del respaldo es una lista de chequeo. ¿Recuerdan la sesión anterior, la lista de chequeo que yo les mostré? Esa lista de chequeo es chulear si cumple o no cumple con cada una de las actividades o las características. Y la seguridad física es la custodia apropiada de la información, que la persona que es encargada de hacer determinada función sea esa la idónea para el proceso. Dentro de la información y comunicación, tenemos que es necesario para toda organización llevar a cabo la responsabilidad del control interno que apoya la consecución de los objetivos. Se obtiene, se genera, se utiliza una información relevante de calidad tanto para fuentes internas como externas para apoyar el funcionamiento de los componentes del control interno, la comunicación del proceso continuo integrativo y como tal proporcionar, como tal compartir y obtener la información necesaria. La idea de la información y la comunicación es que haya lo que nosotros decimos una comunicación asertiva, que lo que yo digo acá también lo entiendan allá y decirlo de la mejor manera para que todos cumplamos con la misma finalidad, que es que la organización siga funcionando. A veces se genera muchos errores de comunicación asertiva con ciertos líderes de procesos y con ciertas auxiliares o con ciertos encargados de la organización. ¿Por qué? Porque cada uno tira para su lado, ¿sí? Y la idea de una organización no es que cada uno tira para su lado, sino que todos tiren para el mismo lado para que la empresa pueda llegar a tener un buen funcionamiento y para que no hayan errores, pues no nos tiremos la organización. La idea es lograr que la empresa y el personal tenga un sentido de pertenencia con la organización y que si la misión o la visión de esa empresa es llegar a ser internacional, que todos como que estén con el mismo chip de la internacionalización, un ejemplo. ¿Mm? La supervisión y monitoreo habla de las evaluaciones continuas del control interno y el curso integrado de los procesos necesarios para los diferentes niveles de la entidad y proporcionan como tal una información oportuna. Aquí es donde tenemos el enfoque de arriba, que es el enfoque hacia arriba y el enfoque hacia abajo optimizado. Aquí es lo que conocemos como la ley del embudo, la ley o la ley del riesgo residual. ¿Qué pasa? La idea es que todo inicia con un riesgo inherente, ¿sí? Y entonces todos los riesgos se van metiendo dentro del embudo. Esos
controles de los gobiernos y los controles de las supervisiones de las direcciones como tal hacen que genere unos controles de la entidad. No me rayen. Muchas gracias. Giovanni, ¿lo volvemos para el kinder? Esos famosos controles del gobierno, controles de supervisión, hablamos de que manejen un nivel de control frente a la entidad. O sea, al principio es un riesgo inherente, casi no se maneja. Después de eso manejamos un control de nivel del proceso y un control de nivel de la transacción. Ese nivel de control del proceso y de la transacción hace que me generen unos controles adicionales de la mitigación y la compensación para evitar que el riesgo residual sea neto, sea prácticamente nulo. ¿Listo? Ese riesgo residual, pues debe ser, la idea es que sea muy bajo o muy mínimo. Hay procesos que obviamente llevan un riesgo, pero la idea es llegar a que el riesgo sea casi absuelto. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar todo por el día de hoy hasta aquí, porque la información es bastante extensa. Quiero aclararles todas las dudas o inquietudes